Bueno, hola a todos, bienvenidos a la primera clase de la guía 2, es decir, la clase 6, pero es la primera de la guía 2, donde vamos a hablar de conductores. Bien. En esta clase lo que vamos a hacer es aprender los efectos que tienen sobre los campos eléctricos la presencia de materiales conductores. ¿Sí? Los materiales, se dice que un material es conductor cuando los electrones se pueden desplazar libremente por el material. Otra propiedad muy importante es que en todo el conductor el campo eléctrico siempre es nulo, es decir, que los electrones se van a desplazar de manera de anular el campo eléctrico, y eso va a cambiar según haya o no presencias de cargas externas al conductor. Como el campo eléctrico es nulo en todo el conductor, el potencial siempre va a ser constante, es decir, los materiales conductores son materiales de potencial constante, equipotenciales también se les dice. Y otra cosa importante, otro elemento importante a tener en cuenta en nuestro análisis es que en la superficie de los conductores el campo eléctrico siempre es perpendicular a la superficie. Bueno, como una manera de ejemplificar esto y ponerlo en práctica en situaciones más concretas, vamos a describir con mucho detalle el problema 3, donde se presentan diferentes configuraciones de cargas y conductores. En el problema se pide dibujar las cargas inducidas en cada caso y las líneas de campo. Bueno, ahí vamos. Bien, el primer caso es el caso donde tenemos un conductor hueco. En todos estos dibujos el sombrado violeta indica el material conductor, y las partes blancas es donde no hay conductores. Entonces, en este caso tenemos un conductor hueco con una carga alojada adentro de este conductor. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Debido a que tenemos una carga alojada dentro del conductor, se induce sobre la superficie interior del conductor, o sea, sobre la superficie interior al hueco, una carga negativa, de manera de anular el campo eléctrico adentro del conductor. La carga esta inducida es una carga superficial, pero si uno hace la integral de esa carga en toda la superficie, el valor de esa integral le va a dar menos Q. Es decir, sobre esta superficie se induce una carga total menos Q que va a contrarrestar el campo eléctrico de la carga Q, de manera que en el conductor no haya campo eléctrico. Ahora, la carga total en el conductor es cero, ¿sí? Entonces, como se indujo una carga negativa sobre esta superficie, se va a inducir una carga positiva sobre la superficie exterior, de manera que la carga total en el conductor va a seguir siendo cero, es decir, creo que no me expliqué bien, la carga total inducida sobre la superficie exterior va a ser del valor Q, de manera que vamos a tener una carga inducida menos Q en la superficie interior y una carga total inducida en la superficie exterior igual a Q, de manera que la carga total en el conductor es cero. Veamos qué pasa con las líneas de campo, ya nos los podemos imaginar bastante. De la carga nacen líneas de campo que son radiales y que van a morir en la superficie del conductor porque en los conductores no hay campo eléctrico, y podemos ver además que en todos los casos, como yo adelanté en la introducción, las líneas de campo son perpendiculares a la superficie del conductor. Fuera del conductor, en la superficie exterior, también hay líneas de campo, ¿sí? Y lo que podemos ver es que afuera uno tiene líneas de campo que son las mismas que uno tendría si no tuviera el conductor, con una carga Q ubicada en el centro del conductor. ¿Sí? Bien, de esta manera analizamos este primer caso. Veamos ahora el segundo caso, que es igual al anterior, pero con una diferencia muy importante, que el material conductor está conectado a tierra, ¿sí? Conectado a tierra siempre quiere decir que el potencial es cero, ¿sí? Entonces este conductor, que es una superficie equipotencial, además va a tener la particularidad que el potencial vale cero. Bueno, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Tenemos esta carga Q, exactamente igual que en el caso anterior, entonces se va a inducir una carga menos Q en la superficie interior del conductor para que el campo eléctrico se anula, para contrarrestar el campo eléctrico de esta carga Q. Ahora, en este caso,
no nos han dicho cuál es la carga total sobre el conductor. La condición que nos han puesto es que el potencial es igual a 0. Entonces, la única carga que se induce es aquella que es necesaria para que el potencial valga 0. ¿Sí? Entonces no se va a inducir ninguna carga en la superficie exterior, como era el caso anterior, porque en este caso no tenemos una carga constante, sino un potencial constante. La carga total inducida en la superficie interior va a ser igual que en el caso anterior, igual a menos Q, y afuera no vamos a ver, no va a haber ningún tipo de campo eléctrico. En las líneas de campo vamos a tener líneas de campo radiales adentro del conductor, igual que el caso anterior, y afuera, como no hay cargas, digamos, en este caso no va a haber ningún tipo de líneas de campo. ¿Sí? De esta manera la conexión a tierra está aislando lo que ocurre en el interior de lo que ocurre en el exterior. Dicho de otra manera, si yo pongo una carga acá en el exterior, esa carga no va a sentir los efectos de la carguita que está acá en el interior. Y esto ocurre porque el conductor está conectado a tierra. No ocurriría lo mismo en el caso anterior. Bien, veamos ahora el caso de una carga Q que está ubicada fuera del conductor. ¿Qué pasa en ese caso? Bien, como tenemos esta carga Q fuera del conductor, para que no haya campo adentro del conductor, se induce una carga eléctrica negativa, porque esta Q es positiva, en la superficie del conductor que está enfrentada a la carga Q. La carga total inducida en esta superficie va a ser menos Q. Pero, a su vez, se debe seguir cumpliendo que la carga total en el conductor es 0, y como acá se indujo en esta superficie una carga menos Q, en la superficie opuesta se induce una carga más Q. De cómo queda esto en términos de las líneas de campo. Bien, en términos de las líneas de campo, tenemos las líneas de campo que salen de la carga Q, van a ser radiales, y van a llegar al conductor, donde van a morir dentro del conductor, y del hueco, como sabemos, no hay líneas de campo, y las líneas que llegan o que salen del conductor siempre son perpendiculares al mismo. Bien, de esta manera, lo que pasa dentro del conductor está totalmente aislado de lo que pasa afuera. Una carga Q acá adentro no sentiría el campo de la carguita Q allá, acá afuera. Bien, pasemos al mismo caso, pero con la diferencia de que ahora tenemos el conductor conectado a tierra. De esta manera no tenemos la carga total igual a 0, de hecho no sabemos cómo va a ser la carga total, lo que sabemos es que el potencial siempre va a ser 0, la batería va a proveer las cargas necesarias para que el potencial en el conductor siempre sea 0. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al tener la carga Q acá enfrentada al conductor, en la superficie que está directamente enfrentada, se induce una carga negativa, de manera que el campo eléctrico adentro del conductor sea 0, obviamente adentro del hueco también, y la carga total inducida sobre esta superficie va a valer menos Q. Y no se induce más ninguna otra carga, porque como les decía, la condición que tenemos es potencial igual 0, no carga total igual 0. O sea que la carga total inducida acá va a ser menos Q. ¿Cómo queda esto en términos de las líneas de campo? Bueno, las líneas de campo, nuevamente, de la carga Q siempre salen radiales, ¿sí? Y llegan al conductor en forma perpendicular, como se ve en este dibujo, y fíjense que todas las líneas de campo que salen de la carga Q, que están mostradas acá, van a morir en el conductor. Falta tal vez una que me olvidé de dibujar, que saldría por acá, tal vez no va a morir en el conductor, pero todas las que están más o menos cercadas van a morir en el conductor, a diferencia del caso anterior, donde las líneas de campo seguían de largo. Esta diferencia es porque en el caso que estamos viendo, el conductor está colocado a tierra, de manera que tal vez este dibujo peca un poco en el sentido que la carga que se induce menos Q se induce sobre toda la superficie a la cual pueda llegar una línea de campo de la carga Q. Este tipo de dispositivo es, nuevamente, acá tenemos el hueco, no tiene campo eléctrico y está totalmente aislado
de lo que pasa del exterior. Y este tipo de dispositivo es lo que se le suele llamar jaula de Faraday. Bien, vamos a el último ejemplo de este ejercicio, donde tenemos un conductor, pero que esta vez tiene dos huecos en vez de uno. ¿Sí? En un hueco, que es lo que vamos a llamar hueco 1, tenemos alojada una carga Q, y en otro hueco, que llamamos hueco 2, hay alojada una carga que vale menos 3Q. ¿Qué es lo que va a pasar? En el hueco donde está la carga positiva, que llamamos hueco 1, Q, se va en la superficie interior de ese hueco, en la superficie exterior del hueco, e interior del conductor, se va a inducir una carga negativa, cuyo valor total va a ser menos Q, de manera de hacer nulo el campo eléctrico en el interior del conductor. ¿Qué pasa en el hueco donde tengo la carga menos 3Q? Bueno, en la superficie interior del conductor se induce una carga total positiva, cuyo valor va a ser más 3Q, de manera que de anular el campo eléctrico generado por esta carga menos 3Q. Pero, en este caso, la carga total sobre el conductor es igual a 0, ¿sí? Y fíjense que tenemos inducida una carga igual a menos Q, otra carga total igual a más 2Q, entonces sobre la superficie exterior del conductor se va a inducir una carga negativa con valor total igual a menos 2Q, de manera que el campo eléctrico sea 0 sobre todo el conductor. ¿Cómo se ve esto desde la perspectiva de las líneas de campo? Bien, podemos ver que de la carga positiva nacen las líneas de campo que van a morir en el hueco del conductor, siempre siendo perpendiculares a la superficie. En el caso de la carga negativa, las líneas de campo nacen en la superficie del hueco y mueren en la carga, y afuera del conductor, el campo eléctrico es el equivalente a tener una carga menos 2Q alojado en el centro del conductor. Bien, entonces de esta manera terminamos el problema 3, donde creo que dimos una intuición de cómo es el comportamiento de cargas y campos, de campos eléctricos y cargas inducidas en presencia de cargas y conductores. Bueno, espero que haya sido claro, si no, lo charlaremos en la clase de consulta. Y ahora vamos a pasar a otro problema de la guía, que es el problema 5. En este problema lo que tenemos es una distribución de conductores esféricos concéntricos, como muestra la figura, que tienen radios A, 2A y 3A. Los conductores en realidad tienen un espesor, ¿sí? Cada conductor tiene un espesor, tiene una superficie interior y una superficie exterior, y el dato del problema es que cada conductor está, acá yo puse un simbolito que muchas veces se usa como conectado a tierra, pero en este caso no son conectados a tierra, sino están conectados a potenciales de valores B1, B2 y B3. ¿Sí? El valor de B1 es B0, y el de B2 y B3 es 2B0 en el inicio del problema. Entonces lo que nos piden en el problema es cómo se distribuyen las cargas inducidas y qué valor tienen las mismas. Bien, entonces para eso vamos a ver un dibujito, ¿sí? En este dibujito yo dibujé la misma configuración anterior, pero ahora le puse un cierto espesor a cada conductor, porque las cargas que se van a inducir cargas distintas sobre las superficies interiores y exteriores de cada conductor. ¿Cómo es esto? Bien, para que el primer conductor esté a potencial B1, se va a inducir una carga Q1, cuyo valor en principio desconocemos. En un momentito vamos a explicar cómo se calcula, pero déjenme ponerle acá Q1, que es la carga que se induce sobre esta superficie para que el valor del potencial sobre esta superficie sea B1. ¿Qué va a pasar con el segundo conductor? En la superficie interior del segundo conductor se va a inducir una carga menos Q1. ¿Para qué? Para que dentro del segundo conductor el campo eléctrico sea 0, como veíamos en el problema anterior. Ahora, la carga total de este conductor va a ser una cierta Q2, cuyo valor todavía no conocemos, pero que en principio y de manera general es distinta de Q1. Entonces, en la superficie exterior del conductor se va a inducir una carga Q1 más Q2, de manera que la carga total sobre el conductor es Q2. ¿Qué pasa en el tercer conductor? Bien, en su superficie interior se va a inducir una carga menos Q1, menos Q2, para contrarrestar el efecto del campo eléctrico generado
por las cargas inducidas en la superficie del segundo conductor. De manera que esta carga inducida en la superficie interior del tercer conductor contrarresta el campo eléctrico de la carga inducida en la superficie exterior del segundo conductor, que es Q1 más Q2. Finalmente, pero el tercer conductor está a un cierto potencial V2, para eso tiene una cierta carga Q3, cuyo valor no conocemos todavía, pero vamos a calcular en un momento. Como entonces, en la superficie exterior del tercer conductor, la carga total inducida sobre la superficie exterior va a ser Q1 más Q2 más Q3, de manera que la carga total en el conductor 3 va a ser Q3. Bien, ahora vamos a calcular, lo que sigue es calcular los valores de Q1, Q2 y Q3. Para eso, primero vamos a tener que calcular el campo eléctrico y el potencial de esta configuración. ¿Cómo hacemos eso? Gran signo de pregunta. Bien, como hay simetría esférica, como en el problema 8 de la guía 1, de la misma manera, o sea, hay el mismo tipo de simetría esférica que había en el problema 8, del problema 1 para una esfera, entonces, con los mismos argumentos sabemos que el campo es un campo que va a depender de R y va a tener dirección R versor, donde el R versor y el R son de coordenadas esféricas. Bien, no voy a hacer aquí la cuenta del campo de una esfera de radio R cargada en superficie con carga Q, porque es muy similar, pero no igual, al campo de una esfera de radio R cargada en volumen con ρ. Eso fue lo que hicimos con detalle en el problema 8 de la guía 1. Entonces, les sugiero que ustedes hagan este problema, que es muy similar, pero, insisto, no es igual, porque al tener una carga inducida en superficie, adentro de la esfera, la carga total encerrada va a ser 0. ¿Sí? Entonces ustedes aplican Gauss a esta situación de, insisto, tener una esfera cargada en superficie, no en volumen, van a obtener esta expresión que ven por acá para el campo eléctrico, y derivando el campo, pueden obtener el potencial, pueden obtener la expresión para el potencial, ¿sí? Donde es fácil ver que este potencial es constante, y pusimos la condición de que el potencial es 0 en el infinito, porque no tenemos cargas en el infinito. Entonces, como en electrostática vale el principio de superposición, sabiendo el potencial de una esfera cargada en superficie en todo el espacio, podemos superponer los potenciales de las tres esferas y obtener el valor del potencial total de la configuración que estamos estudiando, que son los tres conductores esféricos concéntricos, ¿sí? Lo que hay que tener mucho cuidado acá es hacer correcta la superposición, ¿sí? Tenemos 4 zonas: el interior del primer conductor, la zona entre el primer conductor y el segundo conductor, la zona entre el segundo conductor y el tercer conductor, y el exterior a todos los conductores. Si ustedes hacen la superposición de 3 conductores esféricos con los radios que hay en el problema, la expresión que tienen que obtener es esta que podemos ver acá. Se los dejo para que lo chequeen. Bien, pero todavía no sabemos el valor de Q1, Q2 y Q3. ¿Cómo los vamos a obtener? Bien, ¿cuáles son los datos que tenemos? Sabemos que el potencial en R igual a A tiene que ser V1, que es V0. También sabemos que el segundo conductor está conectado a una batería que está a tensión V2, que es igual a 2V0, mientras que el tercer conductor está conectado a una batería con valor V3, que es igual a 2V0. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es imponer que el potencial tenga los valores que realmente tiene, ¿sí? ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, acá evaluamos cada región, evaluamos B en cada uno de estos lugares, en A, 2A y 3A, lo igualamos a los valores, los datos que nos dio el problema, y lo que obtenemos es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Usualmente en una clase presencial yo haría todas las cuentas para obtener los valores de Q1, Q2 y Q3, en este caso me parece que va a ser un poco aburrido, así que les dejo a ustedes las cuentas y directamente ahí van los resultados, que los pueden chequear. Aquí tenemos los valores de Q1, Q2 y Q3.
Bien, entonces de esta manera resolvimos el inciso A del problema 5 y pasamos al inciso B, que propone que si se desconectan las esferas de las baterías y a continuación la esfera A2 se une a tierra, calcular en esta situación las cargas y los potenciales de cada esfera. La distribución de cargas, bueno, si pasa eso, ¿qué va a pasar? La distribución de cargas sobre las esferas A1 y A2 va a seguir igual, justamente porque se desconectaron las baterías, entonces se quedaron fijos las cargas y no los potenciales, ¿sí? O sea, en el inciso A, lo que estaba fijo sobre cada esfera era el potencial y no la carga. En este caso, lo que va a estar fijo en la esfera A1 y A3 van a ser las cargas y van a ser Q1 y Q3 como las habíamos calculado. Y lo que ahora se va a modificar es la carga sobre la esfera A2, que en este caso va a ser B igual a 0. ¿Sí? Entonces, para calcular el valor de Q2, lo que tenemos que plantear es que B en R igual 2A es igual a 0 con Q1 y Q2 los mismos valores que hallamos anteriormente. Entonces nos queda esta expresión, donde todavía no pusimos los valores de Q1 y Q2. Ahora pongo los valores de Q1, menos 8pi epsilon 0a por B0, y el de Q3, 24pi epsilon 0a por B0, y de esta manera obtengo que Q2 es menos 8pi epsilon 0a por B0, ¿sí? Y el cálculo de potencial va a ser el mismo, la misma expresión general, pero ahora Q2 va a tener este valor y Q1 y Q3 los mismos que en el inciso A. Finalmente, en el inciso C, nos proponen lo siguiente, si ahora a partir de la situación B, es decir, teníamos los 3 conductores, el 1 y el 3 desconectados, y el 2 a tierra. Ahora dicen que se separa la configuración del conductor A3. Entonces, ¿qué va a pasar con las cargas sobre las esferas A1 y A2? Bien, ¿qué va a pasar? Hice este dibujo donde ahora solamente tenemos los conductores 1 y 2, ¿sí? La esfera, el primer conductor sigue cargado con Q1, y para que el campo eléctrico no se anule, en la superficie interior del segundo conductor se va a inducir una carga menos Q1, que va a ser igual menos Q1, ¿sí? Eso, la batería siempre provee las cargas necesarias para que el potencial sea cero. Como no tenemos carga fija en el segundo conductor, sino potencial igual a cero, la única carga que se induce es sobre la superficie interior del conductor, se induce esta carga menos Q1. Bueno, y de esta manera llegamos al final de esta clase. Cualquier duda la vemos en la clase de consulta. Hasta la próxima.